Señor, sus representantes, que tú los bendigas grandemente en su salud, Señor. Si alguien está enfermo o enferma, Señor, te lo pedimos, te rogamos, te suplicamos que tú obres en sanidad, Padre, que tú estés cuidándolos, protegiéndolos, Señor, sus vidas, proveyéndolos de todo lo necesario, Padre. Tal vez algunos estarán teniendo su almuerzo, Señor, que tengan un buen provecho de esa comidita diaria, que no nos hagas faltar, Señor, en cada una de nuestras mesas. Y Señor, tú irás haciendo tu voluntad, Señor, día tras día. Señor, te agradecemos por este tiempo de poder tener este primer taller para los proyectos de los estudiantes, Señor, que tú los bendigas grandemente, Señor. Te lo pedimos, Padre, porque tú pones tanto el querer como el hacer, Señor, que tú pongas esa sabiduría en cada una de sus mentes y pongas el hacer en cada uno de sus corazones, Señor. Te lo pido, Padre, en esta tarde, también que tú obres a través de nuestro rector, Señor, que nos va a capacitarnos, nos va a dar esa información necesaria que necesitamos, Señor, para desarrollar un buen proyecto, Señor. Te lo pido que tú nos des sabiduría a todos para desarrollar unos proyectos con excelencia, Señor. Te damos la honra y la gloria solo a ti, Señor, y que tú nos cuides hasta el último día y tiempo que estemos aquí. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, pues nuevamente una linda tarde, queridos compañeros y estudiantes, por favor. Yo les ruego de manera muy especial dejar todo lo que estén haciendo a un lado con la finalidad de concentrarnos. Solamente el poder escuchar y atender, nosotros estamos listos para poder continuar con nuestro proyecto. Esta primera parte va a ser la información netamente teórica de todo lo que tenemos que hacer sobre el proyecto. Y a partir del día de mañana ya empezamos con cada uno de ellos de manera práctica, elaborando un ejercicio. Bien, voy a compartir. Bien, lineamientos para la elaboración del proyecto de grado, régimen Sierra Amazonía 2020-2021. Para tercer año de bachillerato. Los lineamientos nos indican de manera general que la comunidad educativa tiene a disposición los lineamientos para la elaboración del proyecto de grado, con el objetivo de que los trabajos que serán elaborados por las y los estudiantes del tercer año de bachillerato general unificado se desarrollen con el acompañamiento de los diferentes actores de la educación, en función de generar respuestas creativas a las diferentes problemáticas identificadas en los contextos educativos a nivel nacional. Sección 1, diseño de proyecto. ¿Pero qué es el estudio de casos? Es una estrategia de investigación que fomenta el pensamiento crítico sobre diferentes situaciones, en la resolución de problemas, la discusión y la reflexión, otorgando a las y los estudiantes un mayor grado de responsabilidad sobre su aprendizaje a través de la identificación y análisis de los problemas planteados, a la vez que permite evidenciar su capacidad de investigación para responderlos, según señala Araujo Sastre en el 2008. En síntesis, posibilita la resolución de las problemáticas de la vida cotidiana por medio de la aplicación de las habilidades y los aprendizajes desarrollados durante todo el proceso educativo. ¿Sí? Está muy claro, es resolver problemas cotidianos. Existen diferentes tipos de estudio de casos.
La clasificación que nos da el Ministerio de Educación son de 4 tipos: el descriptivo, el exploratorio, el ilustrativo y el explicativo. En el descriptivo nos vamos a centrar, que nos compete a nosotros. Su propósito es analizar cómo ocurre un fenómeno dentro de un contexto real. Un contexto real en la actualidad, ustedes saben que estamos hablando del COVID-19. En tal virtud, el proyecto de grado se desarrollará únicamente a través de estudios descriptivos, es decir, del análisis de un fenómeno identificado en un contexto cercano y real para los estudiantes, para una mejor comprensión al respecto. Aquí es importante recalcar, señores estudiantes, ustedes no tienen para qué salir a hacer entrevistas, a hacer encuestas a la calle. Todo lo van a hacer desde su casita, desde su hogar. La estructura del estudio de casos. Tenemos 4 partes. En la primera parte tenemos la introducción, los antecedentes, la definición del problema, la justificación del estudio y los objetivos, tanto general como específicos. Máximo se desarrolla 3 objetivos específicos. En la segunda parte tenemos el marco conceptual, el marco metodológico, los resultados y el análisis de resultados. La tercera parte tenemos las conclusiones y recomendaciones. La cuarta parte tenemos las referencias y los anexos. Hasta aquí ya tenemos una idea de toda nuestra estructura. Bien, en la primera parte dice que delimita el caso del estudio. En la segunda desarrolla el estudio del caso. Permítame hacer ingresar a 2 jóvenes. Desarrolla el estudio del caso delimitado. Sí es importante rogarles de manera muy especial que ingresen al tiempo los compañeros, porque el momento que se ingresa, pues, se corta el proceso. La tercera expone las conclusiones y recomendaciones del caso estudiado. Y por último, las referencias y los anexos que sirvieron de base para la elaboración del estudio de casos. Vamos a ver de qué se trata cada uno de ellos en la parte teórica. En la introducción, dice, este apartado se presenta de forma resumida el estudio de caso que se ha realizado. Por lo tanto, la introducción permite al lector una visión panorámica del trabajo. En los antecedentes, es una breve explicación del contexto social, político, histórico, etcétera, en el que surge el problema o el fenómeno estudiado. En la definición del caso de estudio, explica hechos, sucesos, fenómenos, problemas que será analizado y cómo afecta en el contexto planteado anteriormente. En la justificación del caso se exponen y se argumentan las razones por las cuales el estudio es pertinente, es factible o no es factible.
Y por último, los objetivos. Se delimita el estudio a través de la redacción de propósitos claros y que están construidos de la siguiente manera. 1. Se inicia con un verbo infinitivo. Es ir. 2. Se explica qué hará el estudiante durante su estudio y cómo lo hará. 3. Se plantea un objetivo general y 2 específicos. Estos 5 componentes determinan la organización y la estructura del estudio de casos. Es importante considerar que el docente guía debe orientar a sus estudiantes durante todo el proceso. Esto constituye el primer producto para evaluar por parte del docente guía. ¿Hasta aquí alguna inquietud en lo que es la delimitación? Bien. Vamos a continuar. En el desarrollo del estudio de caso, teníamos el marco conceptual, metodológico, resultados obtenidos y el análisis de resultados. ¿A qué se refiere cada uno de ellos? En el marco conceptual es la definición clara de los elementos y los términos que abordará el estudio de caso. Por ejemplo, si el estudio de caso analiza la reducción de las emisiones de gases tóxicos durante la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, se deben definir los siguientes conceptos: emisión de gases tóxicos, emergencia sanitaria, COVID y muchos conceptos que pueden resultar. Marco metodológico. Para elegir una adecuada estrategia metodológica se debe considerar 3 pasos: la característica del problema, las características del contexto en el que surge el problema y el tipo de estudio que va a realizar. ¿Qué tipo de estudio es el nuestro? Es sencillo, ¿no es cierto? A ver, ¿cuál es? Yo ya expliqué anteriormente que solamente vamos a hacer uno. ¿Cuál era, Lisita? Descriptivo. Descriptivo, vamos a describir. Los resultados obtenidos, cambios la descripción de los hallazgos generados a partir de la observación de los elementos definidos en el marco conceptual, mediante la aplicación del marco metodológico. Y el análisis de resultados, se examinan los resultados obtenidos durante la investigación y se expone la postura crítica del actor. Por lo tanto, el desarrollo del estudio de casos es la parte fundamental del trabajo, una definición clara de conceptos utilizados y un desarrollo adecuado de la metodología planteada. Permiten identificar resultados específicos a partir de un riguroso proceso de investigación. Las conclusiones y las recomendaciones. Las conclusiones constituyen una síntesis de los principales hallazgos en función de los objetivos planteados. Estas pueden recoger también las interpretaciones de los investigadores sobre la base de todo proceso de estudio de casos. Y las recomendaciones es un conjunto de sugerencias generales
elaborados a partir de los resultados del estudio de caso. Las conclusiones y las recomendaciones deben estar articuladas y ser coherentes con el tema del proyecto realizado, tomando en cuenta el contexto del problema o fenómeno. En el caso de las conclusiones, y representado un insumo para mejorar una práctica específica a nivel personal, familiar, local, etc. Generalmente, nosotros hacemos una recomendación de una conclusión, ¿sí? Finalmente, como apartados complementarios del estudio de casos, encontramos las referencias y los anexos. El apartado de referencias incluye los libros, textos escolares, artículos científicos, artículos de prensa, sitios web, entrevistas y otras fuentes consultadas para el estudio de casos. Esta información estará clasificada de acuerdo con su procedencia. Las referencias deben enlistarse utilizando las normas de citación APA. Hoy tenemos ya las actualizadas, las APA 7. Tenemos el anexo 3 de los documentos que se les envió, donde está el formato para la presentación del proyecto. Sin embargo, eso se les va a entregar. En el apartado de anexos, es un conjunto de información agregada al estudio de casos. Sirve para reforzar los datos obtenidos, el análisis, los resultados, etc. Pueden incluir gráficos, matrices, mapas, organizadores gráficos, base de datos, encuestas, entrevistas, índices, estadísticas, entre otros insumos que se requiera su estudio de caso. Estos son los temas macros. Hasta el año anterior teníamos únicamente 8 temas macros. Y luego de la revisión de cada uno de estos temas macros, ya cada estudiante ya puede ir buscando su tendencia hacia qué trabajo de investigación va a realizar. Esta modalidad busca desarrollar aprendizajes significativos al trabajar bajo un enfoque de proyectos interdisciplinares que deben ser ejecutados con base de un ámbito y un objetivo de aprendizaje. La cualidad de interdisciplinario es aquello que se lleva a cabo a partir de la puesta en práctica de varias disciplinas. Tenemos una, que es la información sobre el COVID. 2, perdón, aquí me he repetido. 2 es la convivencia. 3, las ideas que cambiaron al mundo. 4 es la democracia. 5 es el cuidado con la naturaleza. 6, la interculturalidad. 7, los derechos humanos. Luego tenemos la ciudadanía global. Ha aumentado otros que son protocolos sanitarios, problemas del mundo contemporáneo, la vida y la diversidad, el calentamiento global, tecnología, ciencia y arte, salud, cultura y entretenimiento, conocimientos y sabidurías de los pueblos y nacionalidades, y el contexto de la etnoeducación africana. Bien, vamos a ver cada uno de ellos, su definición y el objetivo de aprendizaje. Entonces, nosotros de aquí mismo ya tenemos un objetivo para poder aplicar a nuestro trabajo. La información sobre el COVID. ¿Cuál es la definición?
Permítame bajarme este tono. Perdón.